yo creo que todos lo saben. Como Robbie dijo, somos dominicanos. Mi familia por el lado de mi papá era de Gerona. Y increíblemente Dios nos trajo aquí. Digo increíblemente porque aunque yo crecí con mi abuelito español, hasta que él falleció, ya yo estaba en la universidad, de hecho. Y estoy muy impactada por él. En nuestra mente como esposos nunca estuvo el mirar a otro país. Pero Dios tiene sus planes y sus formas. Y algunas me han preguntado cómo llegaron aquí. Bueno, cuando nuestra nieta mayor nació, Noel, hace ya 9 años, dijo ahora, Dios empezó antes del embarazo a inquietarnos. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el momento en que seamos más mayores, que una generación que está creciendo, que se está preparando para servir, tengamos que darle paso, porque es lo lógico? Nos vamos a sentar, nunca hemos estado sentados, nunca hemos dejado de servir, y no queremos hacerlo al final de nuestra vida, sean cuando sean los años por venir. Empezamos a orar intensamente, buscar la voluntad de Dios. Y aunque hubo un pastor que nos pidió que en Argentina nos quedáramos un año, Dios de una manera muy insistente fue mostrando España. Y hermanas oraban por España. Y al final, cuando Dios dijo abrir todas las puertas, las abrió juntas, todas. Y nos trajo aquí. Eso hace ya 5 años. Como Robbie decía, nuestro deseo era... Como Robbie decía cuando habló, nuestro deseo era venir a servir. Nosotros no teníamos un plan concreto de a qué veníamos, pero queríamos darle lo que Dios nos había dado. Y queríamos venir, cuando nos preguntaban, decíamos, vamos a amar y a servir a los españoles en lo que Dios nos permita dentro de la iglesia en que estemos. Pensamos que iban a pasar muchos meses sentados, tranquilos, tomando una especie de sabático. Pues pensábamos cuando llegamos que íbamos a estar muy sentaditos en la iglesia y íbamos a pasar quizás 6 años, un año, como una especie de sábado. A los 2 meses estábamos ya con tonterías, porque habían algunos pastores que sabían que veníamos y bueno, al final Dios nos ha dejado quedarnos tranquilos y damos gracias a Dios por eso, porque Él ha ido definiendo el camino por donde Él tenía planes ya, como dice Efesios, trazados, pisadas, ya estaban trazadas para nosotros. Y me maravilla, me asombra, porque nosotros, pero qué bueno que nosotros, porque podemos ver su obra en las iglesias. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar del discipulado realmente. Como Robbie decía, el discipulado no es para nada como Robbie decía, no se trata de que el discipulado sea un programa, un estudio de 8 o 10 semanas de discipulado, o aún yo recuerdo cuando yo me conseguí, una hermana me dijo, yo voy a discipular, y nos juntamos varias veces para ella enseñarme cómo estudiar la Biblia, pero algo rápido, ¿no? El discipulado es una manera de vivir, es un tipo de vivir la vida cristiana que Dios quiere de nosotros. Dios así lo ha tenido como intención. De hecho, me llama la atención y me encanta el texto de que dice el Señor Jesucristo, no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Saben que la palabra discipulado significa talmidim, viene del talmid. Talmidim era uno que seguía, que vivía con su maestro. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo
enseñar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y quizás como mujeres, veo preciosas mujeres de todo tipo de etapas de la vida. Hay madres, hay jovencitas, hay esposas, hay quizás otras con nido vacío, pero en cada una de esas etapas el Señor quiere que hagamos discípulos. Y nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Y esa es una aplicación para nosotras como mujeres, aún como abuelas, como tías. Quizás en la voluntad del Señor, una hermana pudiera no casarse, pero tiene sus sobrinos en los cuales poder ejercer una influencia enorme. Entonces, esos pequeños que el Señor nos da son nuestra primera audiencia, nuestra primera pequeña iglesia a los cuales hablarles todas las cosas que el Señor nos enseñó para que ellos puedan llegar a ser como Cristo cuando Cristo los llame. De hecho, hay un texto que mejor para nosotras que para nadie, y es Deuteronomio 6. Estas palabras se las vas a enseñar a tus hijos cuando te sientes a hacer un devocional con ellos, cuando sea una enseñanza formal, no, al levantarte, al acostarte, al caminar, al llevarlos al colegio, al lidiar con ellos cuando hay un problema entre hermanitos, cuando no quieren compartir el juego con el vecinito o con su propio hermano. Entonces, ese es el momento donde como madres vamos a empezar a discipularlos. Y la influencia de una madre, y sobre todo de una madre piadosa, es algo impactante en la vida de uno. Y quizás hay etapas de la vida donde no lo apreciamos. Mi mamá, no puedo decir que durante su vida fuera una creyente como lo somos nosotros, que profesamos a Cristo, pero ella sí tenía mucho temor de Dios, pero fue criada en la Iglesia Católica. Y no digo que dentro de la Iglesia Católica no pudiese haber algún creyente, pero no había día en que mis hermanos y yo nos sentáramos en el coche para ir al colegio donde mi mamá no nos enseñara las escrituras. No, yo aprendí el Salmo 23 desde pequeñita, enseñada por mi mamá. Ella oraba en el carro, no rezaba, oraba en el carro con nosotros. Y era la manera de prepararnos para dejarnos un día en el colegio. Y eso, con los años, yo he venido a ver el impacto tan grande que eso tiene, sobre todo porque de mis hermanos, mi hermano ha conocido al Señor recientemente, pero mi hermana no. Mi hermana no, pero ella no cesa de contar cómo eso ha impactado en su vida. Entonces ese es el lugar que Dios nos da a nosotros como madres. Nosotros no podemos garantizar la salvación de nuestros hijos, pero sí, esa palabra permanece ahí. Tiene un lugar en el corazón. Estamos llamadas a que ellos sean nuestros talmidines, nuestros primeros discípulos. Y eso se lleva a cabo de muchísimas maneras. Deseo compartirles el discipulado desde un punto diferente para nosotros como mujeres. Y esto me impactó mucho. Me impactó porque habiendo estudiado el discipulado, sabiendo lo que Jesús hablaba, por ejemplo, y estando expuesta a esas enseñanzas, nunca había visto el discipulado de esta manera y por eso quiero compartírselo. Hay una escritora que se llama Courtney Doctor. Es una muchacha joven. Bueno, no es tan muchacha, yo creo que ella ya tiene sus hijos casados, pero se ve muy jovencita. Y Courtney escribió un libro llamado Desde el Jardín del Edén hasta la Gloria, creo que se llama. En ese libro ella habla del punto de vista del discipulado desde la creación. Si nos vamos a Génesis, y por eso me encanta, vemos que en Génesis el Señor crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, iguales en dignidad, y a los dos les da un llamado. ¿Se acuerdan cuál es?
multiplicarse y gobernar la tierra. Pero los dos estaban llamados a multiplicar. Los dos tenían la imagen de Dios. En el Edén, Dios se paseaba entre ellos. Dios caminaba con ellos. Esa era la vida perfecta. O sea, que yo no diera por estar en un momento así. Que Dios sea mi amigo, quien hable, quien pueda cantar sobre mí, como dice Sofonías, que canta de amor sobre sus hijos. Y todo eso se perdió por una sola cosa, el pecado. Pero la intención de Dios era, como dice Malaquías 2:15, que ellos tuvieran hijos para tener una descendencia piadosa para el Señor. Eso es lo que nos enseña Malaquías 2:15, que para eso Dios nos creó. Ahora, ¿qué se suponía que debía pasar en el Edén? Bueno, la tierra estaba vacía, esta primera pareja iba a tener hijos, esos hijos iban a aprender a caminar, a hablar con Dios, a buscar a Dios, a seguir a Dios, a conocerlo, a amarlo. Y esos hijos se los iban a enseñar a los hijos de sus hijos para que la tierra fuera llena de todo el conocimiento del Señor. Pero el Edén se corrompió, entró el pecado, y en vez de enseñar esas cosas, entró el temor, entró el acusarse. Adán acusó a esta mujer que tú me diste, la mujer acusó a la serpiente. Y yo me pongo a pensar esos primeros momentos, después de conocer solo sentimientos buenos que venían del Señor, y de repente empezar, acabado de pasar el pecado, a sentir rabia, odio, temor, miedo, un montón de sentimientos que ellos no podían explicar y no podían entender que sufrían. Pero así fueron expulsados del Edén, y así, en la misericordia de Dios, ellos empezaron a tener hijos, porque Dios tenía un plan. Eso no fue un accidente. Dios tenía un plan, y de ellos, al final, iba a venir el Salvador. Entonces, esta autora dice, lo que no se cumplió en el Edén, Cristo restaura esa imagen en nosotros con su muerte, con hacernos su Hijo. Ahora, todo Cristo está en Dios, pero todo Cristo está en nosotros. Y Dios nos deja el Consolador. Entonces tenemos la imagen de Dios, estamos todavía en un mundo caído, pero vamos camino a una ciudad celestial, y allí serán nuevas todas las cosas. Allí no habrá pecado y todos buscaremos el rostro de Dios. Entonces es como un camino, no sé si lo ven. O sea, empieza en el Edén, se rompe ese buscar la imagen de Dios y multiplicarse y dársela a los que iban a venir, pero lo podemos encontrar en la salvación en Cristo. Ahora, una vez somos salvos, tenemos que enseñarles, y aún aquellos que no son creyentes. Y Robbie hizo una muy buena aclaración, porque a veces hablamos de discipulado y a veces hablamos de evangelismo. Y si siempre enseñamos la palabra, y si delante de mí viene una mujer y me dice, yo quiero conocer del Señor, pero no lo conozco aún, o mis hijos, claro, mi papel es enseñar la palabra para que ellos conozcan a Cristo. Y una vez empiecen a caminar con Cristo, ahí inmediatamente inicia un proceso de discipulado, de que ellos sean conformados a la imagen de Cristo. Así que cada vez que tu hijo, grande o pequeño, se acerque a ti, una hermana con problemas, llévala a Cristo. Ahí están los unos y los otros. Para eso Dios nos ha puesto en un cuerpo local, en una iglesia. Tenemos que estar al acceso o fáciles de encontrar por otros, por otras, a nosotras, porque tengo un problema, porque no sé qué hacer en esta situación, y debemos poder escuchar, poder aconsejar y poder callar. Porque el que viene a mí, o la que viene a mí, me cuenta una situación, yo no tengo por qué decírselo a más nadie, ella me lo vino a contar a mí, y yo soy la llamada a guiarle en la palabra por las sendas del Señor.
estamos llamados a sobrellevar, como dice Gálatas, las cargas las unas de las otras. Y las mujeres muchas veces estamos muy cargadas por muchas cosas. La mujer tiene un hogar, tiene un esposo, tiene un trabajo, y lleva la carga muy fuerte muchas veces. Y qué bueno poder tener una hermana a la cual decirle, es que no puedo más. Y esa hermana me diga, tú sí puedes, porque está la gracia de Dios, que siempre es suficiente, y vamos a orar. Eso es hacer disciplina entre las mujeres y en la iglesia. Y en mi trabajo, poder decirle a una chica que quizás está empezando a inquietarse porque ve que actuamos diferente, que tenemos una esperanza, o como hablábamos ahorita, que en medio de los problemas tú puedes sonreír, en medio de situaciones muy difíciles puedes sonreír. ¿Qué tú tienes? Y ahí empezar a compartir. Esa es la labor que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué? Porque las mujeres reflejamos a Dios en ser relacionales. Dios es un Dios relacional. Y lo vemos en que Él nos buscó. Nosotras no buscamos a Dios. Romanos dice que ni uno busca a Dios. Pero dentro del diseño divino, así como Dios le ha dado al hombre el poder liderar, el poder tomar decisiones para el hogar, el poder llevar la carga principal del hogar, Dios nos ha dado el dar vida y el ser un soporte en relación. Eso lo tenemos las mujeres. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Yo siempre digo que si ponen unos papelitos y llegamos un grupo y no nos conocemos, nada más nos tienen que dar media hora. Entre algo de comer y un grupo de mujeres, nos estamos enseñando la foto de los hijos, de los nietos, nos estamos contando de dónde venimos, porque eso es parte de lo que Dios ha puesto en nuestro diseño, de ser relacionales. Entonces, debemos buscar ser intencionales, pero ¿saben qué? El amor cuesta. Amar cuesta, porque no es lo mismo cuando la hermana me dice, aquí en la iglesia, vamos a hablar un momentito aquí en el rinconcito, y me cuenta algo, que cuando la hermana me llama a las 10 de la noche, yo me estoy cayendo del sueño, porque la hermana necesita que oren con ella en ese momento, o que yo salga a buscar algo para ella. El amor cuesta, pero es amor, ese es el amor. Y estamos llamadas a todas estas cosas. Así como les decía de que el diseño de Dios se vio afectado por el pecado, la maternidad trajo dolor consigo. Antes se podía dar a luz sin tener dolor, y parte del castigo que Dios nos impuso, o de las consecuencias, vamos a decir así, del pecado, es que con dolor daremos a luz nuestros hijos. Mira, que somos mamá, sabemos, digo, hay algunas campeonas. Yo tengo una hija que da luz y no se entera, se enteran los médicos, pero ella llega a la clínica y ya ella está prácticamente dilatada y no se enteró. Y conozco varias chicas así, pero otras nos ha costado 12 horas de dolor y más. Pero eso es una consecuencia del pecado, los conflictos en las relaciones, en los hogares. Miren, mis amadas, no hay un hogar perfecto. Las redes nos quieren mostrar familias que lo tienen todo, que se llevan de maravilla, que se visten todos con sus pijamas alrededor del arbolito y no pasa nada. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, porque yo creo que cada una de nosotras ha podido experimentar el efecto del pecado en sus relaciones, tanto familiares como de familia principal, primaria, como de familia extendida, en las amistades. Y esos son los momentos de aplicar el discipulado, de verdad, de poder ser como Cristo primero para nosotras y de enseñarle a los que están cerca de nosotros lo que es el perdón, lo que es dar nuevas oportunidades,
Y ahorita hablaba con alguien del perdón. Yo creo que esa es una de las lecciones más difíciles que tenemos que aprender y que tenemos que enseñar. Normalmente el Señor nos pone primero a aprenderla, pero en la medida en que Él nos perdona, nosotras debemos perdonar. Entonces no hay nada que yo pueda perdonar a alguien que me haya herido de la manera que sea mayor que lo que ya Cristo perdonó en mí. Y esa es una lección o un aprendizaje que yo le puedo pasar a mi hermana, a una hermana que se acerque a mí, que me hable. Y yo lo he vivido en carne propia, lo he vivido en mi familia. Yo he contado otras veces y mi esposo lo ha comentado también. En el pasado tuvimos una relación muy difícil con mi suegra, que era como mi mamá. Y las relaciones se rompieron como por 5 años. Yo entendía que como ella había actuado mal hacia mí, ella tenía que pedirme perdón. Siendo yo creyente, y un día mi pastor me dijo, ella no es la que te tiene que ir a pedir perdón, tú eres la que tiene que ir a pedir perdón a ella. Y yo no hice nada malo contra ella. Y después yo entendí, quizás yo no la he honrado como yo debía honrar. Quizás ella esperaba otra actitud de mí siendo creyente. Y por ahí Dios empezó a trabajar, además de 2 libros que leí sobre el perdón. Uno de MacArthur, del perdón, y otro de Escoja Perdonar, de Nancy Videmont. Yo llegué a la convicción de que yo tenía que pedir perdón, pero ¿cómo? Porque eso implica morir a tu orgullo. Y yo no quería hacerlo porque yo sentía que era a mí que había que pedirme perdón. Y al final, Dios, después de mucha oración, coordinó el que estuviéramos todos juntos en una casa de vacaciones. Y yo dije, bueno, Señor, ya no puedo salir cogiendo a esto. Y cuando yo empecé a hablar, mi suegra cerró la puerta y me dijo, no sigas. Las hijas y las madres no se piden perdón. Dios había trabajado en su corazón ya. En lo que Dios estaba trabajando en mí, Dios había trabajado en su corazón. Y me dijo, no hay nada que perdonar. Y todo se restauró en ese momento. Pero Dios quería que yo aprendiera una lección sobre el perdón, que luego he compartido con muchas hermanas que se ven en situaciones parecidas, no con la suegra quizás, pero sí con algún familiar, algún amigo. Y todo esto Dios lo va permitiendo en tu vida, en la mía, porque Él quiere que seamos como Él. Ese es el propósito de ser cristiano. ¿Cómo le llamaron en Antioquía a los discípulos? Dice que se les llamó cristianos por primera vez, y era cristitos, como una burla, como los pequeños cristos. Pero esa palabra que hoy apreciamos tanto, yo soy cristiana, eso significa que yo imito a Cristo y que yo debo enseñar a otras a imitar a Cristo, porque Cristo está en mí, aunque yo no lo haga perfecto. Dios nos manda a revestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Nos dice Efesios 4:24, y Romanos nos dice que seamos conformadas a la imagen de su Hijo. Todo eso lo busca el discipulado. Nosotros debemos aprender a hacerlo como nuestro maestro, pero también pasarlo a otras hermanas, caminar con ellas de la mano. Y no hay que ser ni profesora de estudio bíblico, no hay que tener un grupo de oración ni un grupo de enseñanza. Estamos hablando de un llamado de uno a uno. Siempre en la iglesia hay alguien que te necesita. Y ese es el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice? Que unos son pies, otros son manos, otro es cabeza, otro es, no sé, otra parte del cuerpo. Pero Dios ha hecho un cuerpo donde nos necesitemos todos. No hay uno que es más sobresaliente, que tiene más méritos, ¿no? Todos, Dios nos ha dado un lugar, un papel, y debemos asumir ese rol que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo y amarnos unos a otros, amarnos, porque eso es lo que hacemos. Cuando amamos, enseñamos. Y Dios nos ha pedido, como hablaba Robbie, ¿cuál es el más grande mandamiento después de Dios? El amarnos. Ese es el uno de nosotros mayor, quizás.
El amarnos los unos a los otros. Así que enseñando a las mujeres no solo estas cosas, sino, mis amadas, les exhorto a enseñar la palabra misma. No hay libro que sea como la palabra. Yo trabajo en un ministerio para eclesiástico, o sea que no es de una iglesia. Y enseño, producimos materiales para mujeres y libros para mujeres. Eso es una ayuda para ti. Pero es la palabra la única que puede cambiar nuestras mentes y hacernos semejantes a Cristo. Entonces, ¿qué yo voy a enseñar? La palabra. Si después de eso yo puedo valerme de cualquier otro recurso para que la hermana se sienta quizás más identificada con el testimonio de alguien, todo está bien, pero no hay nada como la palabra de Dios. Ella es la que, como dice Romanos 12, va a renovar nuestro pensamiento y va a hacernos nuevas según Cristo, a la imagen de Cristo. Pero también, además de renovarnos, de enseñar la Biblia, tengamos en cuenta de que ya Dios de antemano nos dejó un currículum para trabajar y para poder discipularnos. Y es Tito 2, 3 al 5, que dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿Y qué le van a enseñar a las más jóvenes? A amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a ser castas, puras. Todo esto, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense cómo nuestra conducta exterior hacia nuestra familia, hacia la sociedad en que vivimos, al vestirnos de manera pura y casta, todo esto repercute en si la palabra es blasfemada o no. Y ayer hablábamos Marga y yo en un momento en que estábamos caminando y yo recuerdo que yo le comentaba que algo que quizás muchas de nosotras no vivimos. Yo tuve una mamá que ya trabajaba, mis padres emigraron a los Estados Unidos huyendo de un dictador muy fuerte y que le quería quitar la vida. Para las que no lo sepan, creo que el 25 de noviembre se celebra la no violencia a la mujer en honor a 3 mujeres dominicanas, las hermanas Mirabal, que tenían sus esposos presos y ellas eran muy amigas de mis padres. Y mi papá estaba en ese mismo grupo, donde ellas se reunían para ver cómo tumbaban el régimen. Pero a mi papá, Dios tuvo la bendición de sacarlo del país, lo sacaron en 24 horas, a mi papá y a mi mamá. Y ellas fueron muertas, asesinadas brutalmente, junto con el chofer que las llevaba a ver a sus esposos que estaban presos. Y por eso el 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia. Pero se me ha ido un poco la idea de lo que llegué ahí. El punto es que nosotras como mujeres tenemos un impacto enorme. Y ayer hablaba con Marga eso, y ya lo recuerdo. Es el hecho de que muchas no lo vivimos, pero sí nuestras madres, muchas de ellas. La sabiduría de una mujer se pasaba de una generación a la otra, por siglos. Las mujeres iban juntas a lavar, las mujeres hacían muchas tareas juntas. Yo he visto documentales de la España antigua, donde horneaban los panes juntas, donde lavaban la lana juntas, donde tostaban el azafrán juntas, todos juntos. Entonces había una sabiduría de amar a los esposos, de cuidar a los hijos. Eso que dice Tito 2, no lo hacían con el versículo, pero lo hacían con esa enseñanza. Se derramaba de una generación a la otra, porque estaba la más abuelita, la siguiente abuelita, la mamá, la hija y la chiquita, todos en la mesa, y se iba escuchando esto. Pero todo eso se perdió en parte cuando entró el feminismo y la mayoría de las mujeres salieron a la calle a trabajar. Entonces,
ya nadie les enseñaba a los chicos, ni nadie nos enseñaba a las mujeres estas cosas, pero la Biblia siempre ha tenido eso como un mandato. Y esa es la manera en que una mujer en la iglesia va discipulando a otra. Tú eres mamá, tu prioridad es tu esposo. Tú trabajas, sí, no importa, tienes que trabajar, se necesitan los dos salarios, pero ¿sabes qué? Cuando tú llegues a tu casa, tú necesitas haber reservado parte de tus fuerzas para esos pequeños que te están esperando, para ese marido. Necesitas dejar tu casa organizada de una manera que cuando llegues pueda funcionar contigo cansada. Quizás sacar un día para preparar algunos platos y llegar solamente a calentarlos, tomar no un día entero de limpieza, sino cada día ir haciendo un poquito. Yo estuve viendo en un día pasado que es la manera en cómo los japoneses, que viven en unos pedacitos así, mantienen sus hogares limpios. ¿Saben qué? No hay un día de limpieza. Es que cada cosa que se va abriendo se va tapando y se va colocando en su lugar. Yo estoy tratando de implementar eso porque antes yo tomaba un día para la limpieza, pero veía que el día de la limpieza yo lo que quería era descansar. Entonces, ahora Roy me dice, vamos al estilo japonés hoy. Porque yo le digo, vaso que me saque, vaso que colocas en su sitio, acuérdate, como los japoneses. Entonces, estamos tratando de hacer eso, pero lo que les quiero decir con esto es que enseñamos unas a las otras. Y si tú tienes recetas, pásalas. Llámate a una chica joven y dile, ven a hacer el mercado conmigo. Yo te voy a enseñar cómo se cogen los pimientos. Yo te voy a enseñar cómo se cogen las cebollas buenas. Yo te voy a enseñar esto, porque eso quizás lo que puedes hacer. Yo tuve una vez un grupo que las recibí en casa, eran 8 chicas y fijamos 8 reuniones, no más de ahí, porque yo sé que si no le pongo límite, no se quieren ir después nunca. Y el propósito era a enseñarles lo que antes las madres enseñaban en las casas, a coser ruedos, a planchar pantalones, a planchar la camisa de su esposo, porque eran chicas que ya tenían o menos de un año de casadas o se casaban en los próximos meses. Y créanme, no sabían pegar botones, no sabían coser ruedos, a cómo sacar manchas. Y en ese mismo grupo sacaba un día y les enseñaba 5 o 6 recetas transformables, que una se podía volver otra. Por ejemplo, hacía una salsa de pasta roja y luego esa salsa la convertía en una salsa rosada poniéndole crema. Y luego si le echábamos un poquito de queso gorgonzola, ya era una salsa de la gorgonzola, pero ya teníamos 3 salsas de una sentada. Y así con el arroz. Entonces, 2 o 3 platos para que te puedas casar, para que cuando te cases no tengas que estar pidiendo al primer sitio. Entonces, es nuestra manera de poder compartir. Eso es hacer discipulado también, porque con esa enseñanza viene la enseñanza de la palabra también. Y no estamos sentadas con un libro y tomando notas, nada más, sino que estamos aprendiendo de la vida diaria. Y a eso quiero animarlas, porque quizás no todo el mundo tiene el tiempo o no todo el mundo se siente muchas veces capaz de hacer un discipulado de otra manera, pero no tenemos que hacer discipulado de una manera específica. El Señor caminaba con ellos y mientras caminaba les iba enseñando. Es la mejor manera. El Señor les decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, pero esos 12 hombres dormían donde el Señor dormía, andaban con Él todo el tiempo. Y en el día a día, en el caminar del día a día, se aprendían las recetas. Entonces, a eso quiero animarlas hoy. No es una charla de cómo hacer discipulado femenino, pero sí de cómo nosotras, cada una de ustedes, cada una, está puesta en esta iglesia por el Señor, solo por el Señor. Y Él quiere que una se invierta en la vida de otra. ¿Cómo? Oren al Señor, que les muestre quién tengo más cerca, quién me necesita, qué noto en otra hermana, que me le puedo acercar con amor,
la palabra de usted siempre es sazonada con sal. No acercarme, mira, que yo veo que tú te viste con esa ropa, muchacha. No, o sea, hermana, tal. Nosotras las mujeres no tenemos problemas con eso, pero los hombres sí. Los hombres sí ven y son pesados. Guardemos los ojos de los hombres. Por lo menos en la iglesia, debería ser todo el tiempo, pero no vengan a la iglesia vestida así, mamita, porque mira, puede pasar. Y eso puede poner un simple ejemplo, pero también maneras, podemos servirnos las unas a las otras, darnos cuenta del sufrimiento de otra y por eso ponerlas con promesas de la entonces ese era un ejemplo de poder estimularlas al amor y a las buenas obras con lo que el Señor nos ha dado. Yo tengo una frase que no quería decir. La imagen de Cristo se restaura espiritualmente, no biológicamente. Somos criaturas nuevas. Y Efesios nos dice que ya estamos sentados en lugares celestiales, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, esos 3 primeros capítulos de Efesios son puras bendiciones que hemos obtenido con la salvación. No se ha regenerado nuestra imagen física. Seguimos viviendo en un cuerpo que duele, que es caído. Seguimos sufriendo las consecuencias del pecado. Pero espiritualmente ya hemos sido regenerados. Y eso es algo, para mí esa frase fue hermosa. Biológicamente yo no estoy. Todavía mi cuerpo no ha sufrido esa transformación. Todavía yo lucho con el dolor. Todavía yo lucho con muchas cosas en mi cuerpo, pero sí delante del Señor mi imagen está conformada a la medida de Cristo. Recuerden, todo Dios está en Cristo porque Él es la imagen de sus sustancias, el primogénito de la creación, pero la Biblia dice que todo Cristo vive en mí. O sea, Dios vive en nosotros. El Espíritu que nos es dado sin medida vive en nosotras y Él nos va a ayudar a lograr lo que quizás creemos que no es posible por nuestra naturaleza, por nuestra forma de ser. Él nos va a conducir a toda la verdad. Eso es lo que dice la palabra. Y espero que todas las promesas de la Escritura las tenemos. Amén. No sé si alguien tenga algún comentario.